Buenas, buenas mis chicos de YouTube, amantes de la verdad y la evolución consciente. Hoy yo les traigo un tema súper interesante que creo que les va a gustar porque todos siempre digamos que no sabemos cuándo nos va a llegar ese punto de despertar espiritual y en algún momento de tu vida tú has escuchado como que, bueno, el despertar espiritual, pero ¿esto qué significa realmente? ¿Qué significa estar despierto? Porque tú escuchas todo el tiempo esa palabra de espiritual, despertar, conciencia, pero ¿sabes realmente qué es eso? ¿Alguna vez te lo han explicado? Pues quédate porque te voy a contar mi experiencia en esto y cómo se terminan yendo todas las personas a tu alrededor, cómo literalmente te terminas quedando solo. Y literalmente siempre hemos escuchado que quedarte solo es lo peor que te puede pasar. Siempre te dicen, no, pobrecito, se quedó solo, no, no tiene nadie con quien hablar. Pero literalmente esto, y ahora donde yo estoy, que pueden ver que es súper natural y me encanta que se escucha el río y no sé si lo escuchan, es estar realmente conectado contigo, porque yo no me siento sola realmente, estoy conmigo, estoy en atención, estoy en la naturaleza, ¿me entiendes? Estoy sintiendo y percibiendo absolutamente todo. Entonces siempre nos están metiendo eso en la cabeza de que nos vamos a quedar solos. ¿Por qué? Porque a las otras personas cuando tú empiezas a despertar les empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a entrar en una vibración diferente. Tú empiezas a verte más brillante, te vuelves más expresivo, estás más conectado, sabes qué quieres. Empiezas literalmente a quitar de tu entorno ciertas personas porque ya no vibran contigo. Entonces tú empiezas a entender qué significa que alguien empiece a vibrar contigo. Entonces cuando a ti ya alguien no te conecta, simplemente lo vas a sacar de tu entorno y de tu vida porque sabes que esa energía se te pega, literalmente. Se te pega, te bajonea. Luego está la persona que les llaman, digamos que las larvas energéticas, que todo el tiempo son esas personas súper negativas que tú quieres hacer algo y te dicen como que no, no lo hagas, eso no te va a salir bien, y es que tienes dinero, y es que eso te trae dinero, y es que cuánto vas a ganar, y es como tu pasión, es como lo que tú quieres hacer, ¿ves? Y que te ilusionas y que amas hacer eso, pero luego llega ese bajón. ¿Por qué? Por ese comentario que te hizo ese entorno. Entonces te voy a hablar y te voy a empezar a contar cómo fue literalmente mi despertar espiritual. Yo desde niña he sido una persona que se cuestiona muchísimo las cosas y literalmente cuando tú cuestionas la vida, cuando te cuestionas las cosas, pues eres una persona más bien odiada que querida. ¿Por qué? Porque cuestionas absolutamente todo. ¿Me entiendes? Nada te cuadra. Es como que alguien hace o dice algo y a ti no te cuadra. ¿Ves? Entonces cuando tú empiezas a cuestionar, te vuelves hostigante, te dicen cállate, no preguntes tanto, eso no está bien. Y tú empiezas a apagar tu esencia. Porque desde que somos niños, literalmente todo el tiempo nos están diciendo cómo nos debemos de comportar, qué debemos hacer, qué no. Y entonces es ahí cuando tú más te empiezas a apagar, porque tú naces pleno, abundante, expresivo, en amor, naces siendo tú, pero con el tiempo te vas olvidando de quién eres, por eso mismo, porque te van apagando con ese tipo de comentarios, te van apagando diciéndote que no debes de ser tú, y tú te crees eso. Por eso mi despertar espiritual fue así, cuestionando si eso era real, si yo en realidad me debía de comportar como los demás esperaban que yo me comportara, porque yo no obtenía ninguna respuesta cuando cuestionaba las cosas y siempre, cállate, no seas imprudente, ¿por qué estás diciendo eso? No digas eso, pero esta niña... Y yo decía como, porque yo observaba mucho las cosas, observaba cómo las personas empezaban a mentir, cómo las personas empezaban a querer caer bien unas con otras y luego hablaban unas de otras. Y yo decía, yo no me siento bien con esto, me siento rara en este mundo, siento que esto no es real.
Y literalmente cuando tú estás en ese tipo de entornos, tú caes lastimosamente en eso mismo, porque tú piensas que solamente siendo de esa manera vas a lograr ser aceptado. Y lastimosamente yo fui una de las personas que cayó en esto. En mis trabajos, en la escuela, dejaba de ser yo para sentirme un poquito más aceptada por las demás personas. Pero literalmente por dentro tú te sientes vacío. Te sientes vacío porque no estás en esencia, no estás en conexión con quien tú eres. Por eso sientes ese vacío por dentro. Y así me sentía yo, porque no era yo. Era simplemente ese registro mental. Eso que me habían metido en la cabeza, que me habían dicho que estaba bien. Pero por dentro se sentía mal, se sentía que no era verdad. Pero todos se comportaban así. Entonces en un entorno donde todo el mundo se comporta así, pues tú eres raro, ¿me entiendes? Porque eres diferente, porque empiezas a cuestionarlo todo, porque quieres saber más, investigar más, porque nada te cuadra, porque para ti los demás son los raros, ¿me entiendes? Ellos te ven a ti como el raro, pero para ti es como que, ¿por qué mientes? ¿Por qué te quedas en un lugar que no quieres? ¿Por qué no eres feliz? Porque aparentas ser algo que no eres. Y yo estaba súper despierta en ese sentido, pero yo no lo sabía. No sabía que eso era un despertar espiritual, que cuestionar era literal despertar, ¿ok? Entonces ese es el primer punto que te quiero contar. Si tú estás en un despertar espiritual, vas a cuestionar absolutamente todo porque ya nada te va a cuadrar. Y ya llegas a esta fase, que es la segunda fase, que para mí fue así, donde tú empiezas literalmente a entrar en este tipo de, digamos que, meditaciones, a estar más en quietud, más en silencio. Entras, digamos que, por un momento en eso y luego entras totalmente en un shock emocional. ¿Por qué? Porque ahí empiezas a sentir eso que no nos enseñaron a hacer, a sentir nuestras emociones, a sentir nuestros vacíos, nuestras heridas. Entonces, hoy en día queremos llenar esos vacíos a través de relaciones, de amistades, de entornos, que literalmente son falsos entornos, porque como ya les expliqué, yo no me sentía parte de eso. No me sentía parte de ahí, ni en mi trabajo, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte, ¿me entiendes? Entonces es como que, ¿dónde encajo yo? No sé dónde encajo, no sé quién es mi amigo, no son mis amigos. Yo no veía a mis amigos como mis amigos, porque veía todo el tiempo como que simplemente estaban cuando tú estabas bien, pero cuando tú estás mal, todos quieren saber el chisme que te pasa, pero se largan todos, ¿me entiendes? Entonces yo decía, bueno, ¿qué es tener un amigo? Yo no siento que yo tengo amigos, no siento que cuando hablo con alguien sea una conversación de corazón a corazón. Y yo me empiezo a cuestionar todo esto y caigo totalmente en un enojo, en una depresión, en una rabia, en una ansiedad y frustración, porque yo no sabía ser yo, porque yo todo el tiempo fui una actriz. Estaba actuando un papel y no lo sabía, para sentirme aceptada por la sociedad, por esos entornos. Cuando yo empecé, y esta es la tercera fase para mí, porque ya hablamos de la primera, que es cuando empiezas a cuestionar. La segunda es como cuando empiezas a entrar a desesperarte en esa frustración que te da depresión, ansiedad, y que literalmente ese es como un punto de alerta para ti, para decir, bueno, mi alma ya no aguanta más seguir aquí, seguir atrapado. Y yo era una de las personas que fumaba una cajetilla de cigarrillos en 3 días. ¿Por qué? Porque de la ansiedad, de la frustración, y yo no sabía que era por eso. Según yo, estaba fumando, que es también una adicción, porque me gustaba. Y lo mismo hacemos con el alcohol, con las drogas, es exactamente lo mismo, pero siempre buscamos una adicción para evadir eso que estamos sintiendo. Pero ese es un buen punto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ahí es cuando digamos que tú no quieres sentir, pero a la vez tu alma no aguanta más, ¿me entiendes? Entonces te traen este tipo de adicciones.
¿ok? Donde tú te empiezas a adentrar en eso para no sentir. ¿Pero por qué? Porque no nos enseñaron a sentir. Entonces mi tercera fase, ¿cuál fue? Ahí llegó Ricardo Ponce a mi vida, y no sé si conocen a Ricardo Ponce, pero él para mí fue un maestro de vida muy grande en su momento, porque él literalmente me despertó la conciencia, me despertó el alma, el corazón, me hizo sentir que yo no estaba loca en este mundo, porque él era una de esas personas como yo que se cuestionó su vida y que de ahí encontró esto que se llama autosanación, y que es lo que él comparte el día de hoy, ¿me entiendes? Entonces yo lo encontré a él y para mí fue como encontrarme con Dios. ¿Por qué? Porque él me despertó la conciencia, ¿me entiendes? Él me hizo adentrarme en mis heridas más profundas, en mi más grande dolor, en mis más grandes abandonos. Yo no sabía que yo traía todas esas cargas emocionales, no sabía qué eran las emociones, porque nunca nadie te explica de eso. Y gracias a él yo pude descubrir que era el abandono de madre, que era el abandono de padre, que era estar desconectado de Dios, del presente, que era no sentir amor, que era cerrar el corazón. Y cuando yo empiezo a soltar todas estas emociones y a entenderlas, empiezo literalmente a abrir mi corazón, a brillar. Yo no me expresaba antes, no me podía expresar como te estoy hablando ahorita. Y me empiezo a expresar, me sentía cada vez más yo, bailaba, yo era TikToker en su tiempo de COVID. Me convertí en TikToker, era súper buena TikToker, la verdad. Y hacía este tipo de bailes y eso me ayudó muchísimo a mi expresión, a mi apertura y toda esta cuestión que pasó en el COVID. Entonces, eso fue muy hermoso para mí. Y con esto tengo que decir que yo dejé de fumar. ¿Por qué? Porque yo no sabía que yo estaba fumando, porque yo no quería sentir, porque quería bloquear algo, porque me enojaba y fumaba, ¿me entiendes? Me frustraba, fumaba, pasaba algo, fumaba. Y yo no había visto eso. Cuando tú lo ves, lo observas, te das cuenta y lo haces consciente, tú lo dejas. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo me desperté un día y simplemente eso ya no era parte de mí. ¿Por qué? Porque yo había hecho consciente la emoción que me hacía agarrar ese cigarrillo cada vez. ¿Entiendes? Entonces para mí esto fue algo mágico, algo loco, porque yo decía como que wow, o sea, ¿cómo es que de la fumadora más grande del mundo, literal, ya no tiene ganas de fumar? Y para mí era como que wow, gracias, o sea, es como que no lo puedo creer. Y bueno, esto pasó y ese fue, digamos, que mi primer despertar espiritual. Luego caí en porque tú caes, si no estás en atención, tú caes de nuevo en esto que se llama, te vuelves más espiritualoide, ¿ok? Porque tú dices, wow, todos están dormidos y yo estoy despierto y como están inconsciente, y empiezas a juzgar a las demás personas, te crees el evolucionado, marica, te crees el gran hijo de puta que creció, y perdón por las palabras, pero es que es así, uno se cree como si me entiendes, lo máximo, porque ya despertó. Entonces tú ves a los demás como los dormidos, ¿me entiendes? Y los llamas así, porque tú caes en este bucle de que yo ya soy el despierto y tú eres el dormido, y no entendiste absolutamente nada. Claro, conozco yo al papá de mi hija y caigo de nuevo en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me dejé de expresar de nuevo, ya no brillaba tanto, porque yo cargaba aún con 1000 emociones dentro de mí, con ese querer ser aceptada, con ese dejar de brillar para que otros se sientan bien. Tú empiezas, digamos, que a atraer este tipo de parejas para tu propia evolución, para darte cuenta. Hoy sé yo eso, en ese momento no lo tenía muy claro. Entonces, él llega a mi vida y yo dejé de ser yo, por este tipo de comentarios que venían como, ¿y por qué le ayudas a tus amigos? ¿Y por qué haces esto? No deberías hacer esto. Entonces te empiezan a llegar este tipo de comentarios y literalmente es algo inconsciente que tú haces, tú empiezas a dejar de ser tú mismo. ¿Por qué? Porque quieres la aceptación de esta otra persona, quieres que no se vaya, no te quieres volver a sentir abandonado, porque según yo,
era el amor de mi vida, lo había encontrado, porque yo decía, no, yo no quiero relaciones con otra persona, yo quiero un colombiano, y pues si no me llega el colombiano, entonces yo no quiero a nadie, y me llegó el colombiano. Y yo en mi mente pequeña, ilusoria, decía, bueno, si me llegó el colombiano, pues ese es, ¿no? Como pensamos todos, ese es el que se va a quedar conmigo. Bueno, lo que pensamos todos y como nos ilusionamos todos, ¿sí o no? Entonces resulta que yo me meto en esa relación, dejo de brillar, dejo de expresarme, dejo de ser yo, me frustro un montón. ¿Por qué? Porque volví a lo mismo, me volví a apagar, no me expresaba ya. Y yo no me di cuenta que yo realmente no quería estar en esa relación, que él había cumplido hace rato su misión conmigo, porque por si tú no lo sabes, todas tus relaciones o todas las personas que llegan a ti llegan con una misión: mostrarte tus heridas. No es el amor de tu vida, es el amor de tu herida, literalmente. ¿Por qué? Porque él es quien te muestra tus heridas. Ojo con esto. Entonces, para mí, en cada relación que yo tenía, mis parejas eran muy apegadas a mí. Eso sí, me trataban súper bien, que el regalo, que yo nunca traje una pareja violenta, una pareja de este tipo de cosas, pero sí muchas parejas niño que se apegaban a mí, y eso a mí me daba un shock, porque yo era una mariposa, ¿me entiendes? Yo era libre, yo era como que me quería sentir libre y hacer lo que yo quisiera, o sea, era para mí la vida, ¿me entiendes? No pudo conmigo ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi familia. Iba a poder una pareja, por favor, ¿me entiendes? Entonces, eso mismo yo hacía en las relaciones, me empezaba a cerrar, pero yo no sabía, ¿me entiendes? Yo sí, digamos que en esta cuestión donde me decían como que no, ¿por qué te vistes así? Y yo, como así, me visto como yo quiera, marica, o sea, ¿me entiendes? Eso sí lo hacía, pero en la cuestión de que yo iba cambiando, me iba apagando, me iba expresando menos, ya me daba miedo acercarme a las personas, porque yo soy mucho de tocar, de acercarme, de abrazar, hola, ¿cómo estás? De brillar, de expresarme, pero ya con esta cuestión yo decía, uy, no, ya como tú lo haces inconsciente, ¿no? Ya no te acercas tanto, porque piensas que tienes que comportarte de una manera, y eso es totalmente erróneo. Entonces ahí vuelves a dejar de ser tú mismo. Bueno, en todo caso, chicos, a lo que yo voy con esto es que yo dejo esta relación porque yo me empiezo a caer en una depresión que literalmente cuando yo me vine a voltear a ver fue que me di cuenta que yo estaba en esta depresión. Yo estaba siendo manejada por el miedo, porque a todos nos da miedo la incertidumbre. Cuando tú estás en una relación, a ti te da miedo soltar porque a ti te da miedo lo que vaya a pasar, te da miedo volver a estar solo, dices como que esto era, tú piensas y traes ahí registrado en ti que te debes de quedar ahí, que eso es toda tu vida, que ahí te tienes que quedar, te tienes que casar con eso, y te frustras y no sabes soltar. La vida ya te dice con pequeñas acciones que te pasan, hey, esto no es para ti, hey, vete de ahí. Pero somos tercos todos, ¿ven? Y nos quedamos y forzamos las cosas. Cuando la vida te pide que sueltes, lo mejor que tú puedes siempre hacer es soltar. ¿Por qué? Porque la vida sabe cuando algo no es para ti. El universo te dice todo el tiempo, hey, muévete, toma acción. Pero nos quedamos estancados y de ahí empiezan a hacer esta frustración, este enojo, estas peleas constantes con tu pareja también. Porque tú no quieres estar ahí, te estás obligando. Y eso pesa muchísimo más. ¿Por qué? Por un registro mental que todos cargamos. Y cargamos varios registros mentales, pero este es uno de ellos. El que debemos quedarnos en una relación, y más cuando tú tienes hijos. Y ese era uno de mis más grandes miedos. Dejar a mi hija, soltarla. ¿Por qué? Porque yo decía como que no, yo no la puedo soltar. A mí, mi mamá también se fue, entonces digamos que yo no quería sentir a raíz de eso mi propio abandono, porque eso también tú lo haces con tus hijos. Tú quieres darles a ellos lo que tú no tuviste, lo que a ti no te dieron, pero eso es falso.
porque yo con eso le estaba enseñando a mi hija a quedarse en un lugar donde ella no quería, y ella me observaba todo el tiempo triste, me veía llorar. Yo estaba con ella siempre, yo hablaba con mi hija y ella sabía que yo no quería estar con su papá, ella me lo dijo con 2 años que tenía, y ahí fue que como que yo dije, wow, mi hija me está diciendo, yo sé, mami, no quieres estar con mi papá, y es como que la cachetada del siglo. O sea, imagínate que tú estás ahí bien pendejo, bien dormido, y que te llegue tu hijo y tú estés llorando y digas, mi amor, es que no quiero estar con tu papá, y tu hijo te responda, yo sé, mami, y tú te quedas así como que, ¿cómo sabes? Porque tú piensas que tu hijo es tonto, que tu hijo no se da cuenta de absolutamente nada, pero tus hijos son más sabios que tú, por favor. Entonces, en ese punto, yo llegué a ese punto, y esa vez yo fui a un retiro espiritual de Ricardo Ponce, de hecho, en San Miguel de Allende, y yo siento que ese retiro espiritual fue como mi despertar número 1, y ya llevaba varios, que conste, ya llevaba 6 años en la autosanación, pero ese retiro tuvo algo tan especial y transformador en mí, porque me hizo tocar con mis más grandes miedos. En ese evento a mí me pasó de todo, lo habido y por haber, y no se los voy a contar porque se alarga el video y no importa, pero lo único que importa es que yo solté un miedo enorme, que era moverme de donde yo estaba. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo, tenía un miedo, un vacío en el estómago, y todo el tiempo las cosas que me pasaban, tú las atraes tú mismo. ¿Por qué? Por no escucharte, porque tú emanas. Tu energía emana al universo lo que tú quieres. Entonces tú dices, tengo miedo. Pues ¿qué piensas que te va a regalar el universo? Más miedo. ¿Por qué? Porque tú estás vibrando en miedo. No estás vibrando en amor, en confianza, en lo que tú eres. Todo lo que tú vibras y lo que te repites una y otra vez, que viene también a través de tus registros y de tu subconsciente, pues eso emanas, y eso mismo te va a mostrar la vida porque tú lo estás pidiendo, ¿ves? Así funciona esto. Tú pides algo y el universo no te lo va a negar, te va a decir, bueno, tómalo, ¿me entiendes? Entonces, pides miedo, pues te dan más miedo, y ahí te llega el miedo de nuevo. Y tú dices como que no puede ser, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pues tú lo pediste, o sea, el universo como que bueno, de nada, ¿me entiendes? Tú lo pediste, aquí está, entregado, ¿me entiendes? Entonces es literalmente así. Y yo llego, suelto esta relación, dejo a mi hija porque me tocó dejarla, y me vengo para Colombia con un llamado muy intenso a venir acá. No sabía qué iba a pasar en Colombia, pero había una voz más profunda que yo, más fuerte que yo, que me decía, muévete de ahí. ¿Dónde me voy? Yo así, ¿dónde me voy? Y yo no sé qué hacer, estaba perdidísima, estaba en el limbo. ¿Saben qué fue? Ese fue mi, ¿cómo se dice esto? Como mi muerte, como mi, no me sale la palabra ahorita, pero ahorita se las digo. Es como como que mueres a todo, ¿me entiendes? Le entregas todo a Dios y dices como que, haz de mí lo que tú quieras. La noche oscura del alma. Esa fue mi noche oscura del alma. Tener que soltar a mi hija, saber y no saber cuándo la iba a volver a ver, qué iba a pasar, por seguir esta voz de mi conciencia, porque era más fuerte que yo, algo me llamaba aquí a Colombia. De hecho, desde mucho más antes, pero yo nunca había escuchado esa voz tan fuerte como lo hice esa vez. Y para no hacerles larga esta historia, chicos, y que entiendan qué significa realmente despertar espiritualmente, es seguir la voz de tu conciencia. Yo seguí esa voz y llegué acá, generé más caos por meterme en entornos donde yo no debía, porque el miedo siempre te va a ganar, y este es el mensaje que te quiero dejar. El miedo siempre nos va a ganar y nos va a hacer accionar de acuerdo a eso que no queremos. Yo me metía en entornos donde yo no quería estar, donde la vibración era muy pesada, donde nada vibraba conmigo, nada encajaba conmigo. Todos me corregían, me decían, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo así que dejaste a tu hija? Y todo el mundo empieza a opinar sobre tu vida. Pero esto que yo vine a hacer y que yo le vine a entregar a la humanidad era mucho más grande de lo que yo pensaba que era. Yo terminaba no creyendo en mí por escuchar
las opiniones externas de otras personas. Imagínate todo lo que hacemos, y esto es muy normal, que tú dejas de creer en ti mismo por escuchar lo que alguien más tiene para decirte. Y yo me pregunto por qué, porque la opinión del otro es la opinión del otro, no es la tuya, no es tu sentir, no es tu llamado, no es la voz de Dios que te está diciendo, hey, haz esto. Por eso, si te puedo dar un consejo, no escuches a nadie. No pienses que tienes amigos, ¿me entiendes? Vuélvete tú tu propio amigo, vuélvete tu mejor amigo, porque estar solo es lo más hermoso que te puede pasar, ¿me entiendes? Y tú dirás, bueno, Isa, entonces estás sin tu hija. Estar solo es lo más hermoso que te puede pasar, porque con nuestro juicio pensamos que debemos controlar absolutamente todo lo que pasa, pero es que resulta que yo no soy dueña de mi hija, ¿me entiendes? Los hijos son prestados. Yo vine a cumplir aquí con una misión, y esa misión me la entregó Dios, me la entregó el universo, que es el despertar la conciencia de otros seres humanos, despertar tu conciencia, ¿me entiendes? Abrir tu mente, abrir tu corazón, llenarte de ese amor que tan escaso es, porque pensamos que el amor está en otro lado, pensamos que no podemos soltar algo, pensamos que no debemos dejar a nuestros hijos, pero ellos son libres, tan libres como tú, y si tú les enseñas la dependencia, ellos van a terminar dependiendo de otras personas también, no se van a sentir libres de accionar, y esa es la enseñanza que yo le voy a dejar a mi hija, hacer y defender siempre quien ella es, hacer eso que a ella le nazca hacer desde el fondo de su corazón. Imagínate que todos nosotros nos hubieran criado de esa manera, siendo nosotros mismos, amando quien somos, pudiendo decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Eso literalmente para mí es la enseñanza más grande que le puedo dejar a ella, ser ella misma. Y para no hacerles tanta conversación con este tema, yo les quiero decir que siempre se elijan a ustedes mismos. Yo llegué a un punto de mi vida donde ese entorno que les conté ahorita ya no encajaba conmigo. Todos opinaban sobre mí. Yo solo sabía que yo tenía una misión por cumplir, que la seguía haciendo, seguía apasionada haciendo mis videos, escribiendo en mi libro, que muy pronto va a salir, pero decía, esta es mi misión, yo siento hacer esto, y yo me emocionaba con cada video que yo hacía, con cada video que compartía. Yo no les puedo explicar la expansión que yo sentía al hacer esos videos, al amar lo que yo hacía en ese momento. Y yo decía, wow, yo nunca había experimentado algo tan hermoso, vivir de tu propósito, alinearte con quien tú eres, dejarte guiar por la voz de tu conciencia. Yo decía, me había olvidado de Dios, me conecté con la energía de Dios y preguntaba todo el tiempo, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo miedo. Y literal te llega todo, te llegan todos los mensajes, pero nosotros no sabemos escuchar, porque siempre le tememos a la incertidumbre y queremos controlar lo que va a pasar, queremos saber qué va a pasar, no nos dejamos sorprender por la vida, no escuchamos. Y a mí la voz de mi conciencia me dijo, vete para Medellín. Yo sabía qué carajos me esperaba aquí en Medellín. No, tenía 70.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué hijo de puta loco se va a meter en un bus que costaba 70.000 pesos y a quedarse sin dinero y venirse para Medellín? Pero yo decía, mi corazón me dice vete para allá. Literalmente esa fue mi noche oscura del alma. Pero seguir la voz de mi conciencia fue una de las cosas más hermosas que he experimentado en mi vida, porque quedarme en la nada fue quedarme con todo. ¿Por qué? Porque ahí me di cuenta que cuando tú tienes todo, no tienes nada. Que cuando tú no compartes desde el fondo de tu corazón, no estás haciendo nada. Que hay miles de personas como ustedes que necesitan escuchar este tipo de mensajes. Y que yo no compartía en su momento desde el amor, compartía por querer vender algo. Y así empezamos todos. No compartía porque me dejaba guiar por lo que debía decir. Y a ti te llega todo, ¿me entiendes? Lo que debes de decir, te llega. Porque estás conectado con Dios, con el universo, con el mensaje. Y hablas simplemente a través de él. Hablas, me creas o no, experiméntalo por ti mismo.
Y eso es lo más hermoso, no juzgar, experimentarlo, ¿me entiendes? No hablar por hablar, porque hablamos siempre desde los registros mentales. Tú no eres consciente de lo que estás diciendo, todo el tiempo estás actuando desde tu subconsciente, desde eso que registraste desde que eras muy chiquito y desde que tienes ahí muy guardado, eso no se debe, eso no puede ser, eso es mentira, ¿me entiendes? Todo el tiempo estás accionando desde tu subconsciente, pero no eres consciente de lo que realmente pasa. Por eso se llama despertar espiritual, porque tú despiertas a la realidad, te conoces a ti mismo, te escuchas, sabes quién eres, sabes a qué viniste y te vas de acuerdo a eso todo el tiempo, ¿ok? Ya no vas a tener más amigos, porque de hecho ese entorno se va a ir, porque ya no va a encajar contigo, pero sí van a llegar las personas que van a empezar a encajar contigo, que se van a empezar a conectar contigo, y tú ya de hecho no vas a aceptar a cualquier persona en tu vida, cualquier persona que te baje tu vibración, porque tú entendiste que tener una alta frecuencia y estar conectado es lo más poderoso que puedes hacer por ti mismo. ¿Por qué? Porque aquí te llega todo, aquí está tu propósito, aquí está tu verdad, no en un futuro, ¿me entiendes? Está aquí, en la conexión, en lo que yo debo de entregarte el día de hoy. Cuando tú haces eso, estás en amor, estás en conciencia, estás en plenitud, vuelves a ti, porque así nacemos todos, plenos, amorosos y abundantes. Así que yo te deseo desde el fondo de mi alma que vuelvas a ti, que te encuentres de nuevo contigo, porque eso es lo más hermoso que te puede pasar. Volver a ti, encontrarte contigo, saber quién eres, soltar tus registros mentales, desbloquear ese subconsciente que tan bloqueado nos tiene, ¿me entiendes? Porque tú accionas de acuerdo a esos registros mentales. Por eso sentimos esas emociones de abandono, esas heridas emocionales, porque siguen ahí registradas y nunca las terminamos de soltar. ¿Por qué? Porque siguen guardadas ahí y te las repites una y otra vez te llega esa misma emoción, esa misma herida, y tú piensas, estoy evolucionando porque solté un poquito más, pero la verdad es que sigues recordando quién no eres, pero no recuerdas quién realmente eres. Así que si algún día quieres conectar con la energía divina, con la energía de Dios, quieres volverte consciente de quién tú eres, empezar a trabajar en tu subconsciente, sígueme en mi Instagram, me llamo Sana con Isa, y escríbeme si te atrae el despertar espiritual. Así que nada, chicos, amantes de la verdad, del amor, de la conciencia, de la espiritualidad, háganse el grandísimo favor de despertar, porque el amor es libre. No te apegues a cosas que no te pertenecen, no controles lo incontrolable, porque cuando queremos controlar algo es porque sentimos mucho miedo, ¿me entiendes? Pero nada te pertenece. Aprende a soltar, porque cuando tú sueltas te llega lo grande. Acuérdate de mí con esto. Chao, chicos.